En la búsqueda por esclarecer nuestros misteriosos orígenes, el mundo de la oscuridad siempre ha cautivado al ser humano. Los símbolos del mal, el demonio o el universo de las tinieblas están presentes en todas las culturas desde la prehistoria hasta nuestros días. ¿Por qué buscamos el mal? ¿Por qué hay personas que adoran al mal? En nuestra mente colectiva, en nuestra identidad cultural, está la existencia de Satán, ¿no? Y evidentemente hay una gran cantidad de cine, de literatura, además incluso una oposición a la religión oficial, ¿no? Entonces, dentro de esta temática cultural, es lógico que esta simbología y que estas manifestaciones se presenten. Son frecuentes las noticias que nos hablan de grupos supuestamente satánicos actuando en la Costa del Sol. Por esta razón, Cuarto Milenio ha viajado hasta la provincia de Málaga, en donde las referencias ubican decenas de estos grupos seguidores de Lucifer. La provincia de Málaga, evidentemente, se trata de uno de los principales caldos de cultivo para este tipo de organizaciones y es uno de los puntos calientes dentro de nuestro país donde se cuecen este tipo de sectas. Se calcula que hay aproximadamente más de un centenar de este tipo de agrupaciones y 14.000 adeptos o neófitos, como queramos llamarlo, que veneran de algún modo a este tipo de sectas. Sí que es verdad que la mente, por ejemplo, en muchas personas con psicosis, con trastornos psicóticos, sí que se manifiestan y son muy habituales los delirios de tipo religioso y también los delirios de corte satánico. Lugares como este son muy habituales en la provincia, dado que hay mucha facilidad para encontrar este tipo de viviendas en estado de semiabandono, porque son adquiridas por muchísimos extranjeros que tienen una doble residencia, residen en otro país, residen en España entre 6 y 5 meses y si fallecen y evidentemente pues esto no lo reclama nadie, se convierten en auténticos templos para todo tipo de eventos, ritos y lugares como este. En nuestra búsqueda descubrimos varias viviendas abandonadas con un denominador común. La simbología del mal está presente en todas sus habitaciones. Podemos ver el nombre del demonio en árabe, inglés, chino, hebreo, alemán. Pero lo más extraordinario de todo es el vínculo existente con la iglesia de Set, una escisión de la iglesia de Satán que en los años 70 adoptó toda la parafernalia del antiguo Egipto. Debido al sentido claramente faraónico de las pinturas que hemos encontrado, contactamos con José Manuel Galán, egiptólogo e investigador del CSIC. José Manuel, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Te hemos mandado algunas fotografías de esta casa que está repleta de textos jeroglíficos. ¿Los has visto, los has estudiado? ¿Qué es lo que te parece? ¿Cómo los interpretas? Bueno, es peculiar, desde luego, pero por lo que se puede ver en la fotografía parece que lo ha hecho una persona que algo de jeroglíficos sabe, que al menos ha recibido las lecciones básicas de escritura jeroglífica, porque además de hacer los signos, digamos, más elementales como del abecedario, ¿no?, que cualquier tienda de souvenirs en Egipto pues las maneja, tiene algunos signos de cierta complejidad, ¿no?, que solo una persona con cierto entrenamiento podría hacerlo, ¿no? ¿Esa erudición que tú ves en este escriba del siglo XXI te hace pensar que tiene sentido? No, poco que veo no tiene sentido. No tienen, mejor de los casos son palabras sueltas, o sea, sale la palabra Amón, Ra. Bueno, hay cosas sueltas, pero el texto no, al menos que yo pueda ver así, no tiene sentido. Pues muchísimas gracias, José Manuel. Nada, yo encantado, Nacho, ya sabes, hasta otra. Las pinturas que he observado son alucinantes, son fascinantes en cuanto a la diversidad de contenido, a la calidad artística también de las obras, ¿no? O sea, entiendo que es una persona que no está copiando, sino que es una persona que parece que los trazos lo hacen con rapidez y de memoria. O sea, que es una persona que ha aprendido esos símbolos, aun cuando no haya coherencia en los mensajes.
Además de la simbología característica de los grupos seguidores de Satán, en las casas encontramos restos de altares, pebeteros, frutas atravesadas con cristales e incluso animales muertos ritualizados con espejos. Por esta razón, nos acompaña Luis Salamancos, perito forense con el que intentamos descubrir qué hay detrás de estas misteriosas ceremonias. Hemos traído varios tipos de luces forenses para procesar la escena. Hemos traído luz ultravioleta, hemos traído varios filtros dentro de las luces forenses. Hemos traído también reactivos como luminol para ver en caso de que nos diera positivo, para ver si había manchas de sangre. Y después también hemos traído un kit, vamos a decir, de campaña para ver si realmente esa sangre podría o no ser humana. A ver si sale algo. Aunque no parezcan pruebas evidentes de ceremonias satánicas convencionales, el aspecto de este templo del mal no deja lugar a dudas de las invocaciones que se han llevado a cabo en él. Por ello, intentamos explorar la personalidad del grupo o individuos que la realizan. Mi punto de vista o mi hipótesis es que esa persona cree estar conectando con una realidad superior, con dioses, con otras dimensiones o también como una forma de autoexploración personal. Luis, toda la pared está cubierta de jeroglíficos egipcios, pero también hay algunas palabras en caracteres latinos. Tú como grafopsicólogo y grafopatólogo, ¿qué nos puedes decir? Vamos a ver, desde luego hay cosas que son muy chocantes, ¿no? La letra tiene un predominio curvo, o sea que estamos hablando pues de personas que se muestran de una manera dulce, pero sin embargo también tiene formas angulosas, ¿no? O sea que puede ser la típica persona que nos da una imagen de dulzura y cordialidad y sin embargo tiene unos elementos muy agresivos, ¿no? Después también vemos que esta persona tiene un enorme sufrimiento psíquico y o físico, ¿no? Porque vemos también, en este caso, las torsiones que se producen en los caracteres que son propios de esa patología. Podemos definir que esta persona es una especie de psiconauta que está descubriendo o queriendo descubrir nuevas formas de conciencia y que quiere estar en contacto con esa nueva realidad. La existencia de estos santuarios dedicados al mal no deja de sobrecogernos. Es una prueba evidente de que hay personas o grupos que adoran al demonio, que se entregan por completo al maligno. Nacho, buenas noches, compañero. ¿Qué tal? Buenas noches, Iker. ¿Por qué los seguidores de Set? Tú me dijiste, esto hay que titularlo como los seguidores de Set. Hay muchos elementos, como hemos visto en el reportaje, que son claramente egipcios. Yo cuando vi las primeras fotografías que llegaron a nuestra redacción, lo primero que hice fue pensar en ellos, ¿no? Y yo creo que hay esos elementos comunes que nos acercan a esta iglesia que nace a mediados de los años 70. Es una escisión de la clásica iglesia de Satán, fundada por Anton LaVey en el año 66. Pues bien, fue Michael Aquino quien en este año 75, pues por una teología diferente, por unos pensamientos, una reflexión, unas posturas totalmente distintas a lo que la Iglesia de Satán pretendía, crea una nueva organización en donde el culto está basado en la figura de Set. Esta divinidad, que en el Antiguo Egipto, sobre todo a partir del primer milenio, antes de nuestra era, está vinculado al mal. Él dice que recibe por medio de escritura automática un libro revelado y curiosamente se llama el libro de la salida a la noche, que esto nos puede sonar algo extraño, insólito, pero es el contrapunto del famoso libro de la salida al día, que no nos suena de nada, pero es como llamaban los antiguos egipcios al libro de los muertos, esa herramienta que el difunto tenía que emplear en el más allá. Son, como digo, estos elementos egipciantes lo que nos hacía pensar que esta persona tenía un conocimiento muy claro de lo que eran estos seguidores de Set. Aquí lo asombroso, Nacho, es que en la Costa del Sol
en chalets importantes y lujosos, nos encontramos esto. El impacto debe ser enorme, pero para ti y para todos los compañeros que han ido contigo, ¿no? O sea, es que es como dos mundos que no casan mucho. ¿Qué hace en paredes de mansiones, suelos enteros hasta arriba, en una ubicación, digamos, de poder económico, pintados con esta ancestralidad? Y no es el graffiti típico, ¿no?, hecho en desorden, sino con una concepción de obra. Desde luego, lo más sobrecogedor de todo era entrar en un recinto, en una casa abandonada, y descubrir absolutamente, como decías ahora, todas las paredes cubiertas de arriba a abajo, en ocasiones también el techo, sobre todo con textos jeroglíficos egipcios, que, como decía José Manuel Galán, realmente no tiene sentido, pero sí que nos está hablando de una persona que está familiarizada con el mundo. Esto ya es muy raro, ¿verdad? Efectivamente, no es una persona tú y yo, cualquiera. como has estado, tú evidentemente mucho más en Egipto, pero cuando hemos estado ahí en las tumbas, te das cuenta que de inmediato hay una cierta relación, que no está hecho por hacer, ¿no?, sino que alguien o ha tomado mucho detalle de cómo son los jeroglíficos y tiene cierto conocimiento, que es lo primero, porque hagamos un estudio de cuántas personas normales tienen conocimiento de jeroglíficos, muy pocas, ¿no? Y la rapidez del trazo, lo que nos está hablando de una persona, como digo, familiarizada con esta cultura. Y luego hay otros detalles, sobre todo el mundo del simbolismo que hay alrededor de estas imágenes, que bien es cierto que el 99% son jeroglíficos, pero hay referencias en árabe a Satán, Saitán, que es el nombre en árabe, hay referencias en chino, en hebreo, en diferentes idiomas, en griego, en distintos en ruso también, distintos idiomas, siempre focalizados a la figura de Satán, la figura de Set, el mal, ¿no? Hasta José Manuel Galán, ese gran egiptólogo en vanguardia, con grandísimos hallazgos de calado internacional del CSIC, yo creo que se sorprende, ¿no?, decir, oye, esto tiene cierto conocimiento el que ha hecho esto. ¿Sangre había cuando rastreáis con Luis Alamancos las paredes? ¿En qué encontráis? No había restos de sangre. Sin embargo, la persona que realizó estos dibujos sí que quiso de alguna forma pues colocar el simbolismo de la sangre también por medio de pintura roja. Hemos visto en las imágenes algunos reflejos de palmas, algunos dibujos como si estuvieran realizados con los dedos, como simulando la sangre recorriendo algunas partes de esos símbolos también con más fuerza, ¿no? Es quizás lo más llamativo, todo, absolutamente todo muy abigarrado, algunos símbolos infantiles también, en donde en algunas de las casas todavía quedaban algunos juguetes, la persona que lo hiciera lo había colocado en el centro de esos pequeños altares, junto con animales pequeños, sobre todo pajarillos, que habían sido muertos y luego atravesados con cristales, con espejos, frutas también ritualizadas, todo en una especie de caos muy organizado, que cualquier persona que entre allí por primera vez, como decía antes, se sobrecoge, ¿no? Yo desde luego, Nacho, y mira que hemos visto cosas, algo así no había visto nunca. O sea, una imitación así del interior de una tumba o de lo que pueda ser, con esta elaboración, nunca. ¿Qué habéis llegado y que se pueda contar a descubrir? Sospechosos, no sospechosos, has tenido entrevistas diferentes e indagaciones distintas. ¿Qué podemos decir a día de hoy? Pues mira, en una de las casas, porque son varias casas en la provincia de Málaga, donde se encuentran este tipo de emblemas, de símbolos, de jeroglíficos, encontramos a un joven, a un okupa ruso, y me acerqué a preguntarle. Y él, yo en un principio creía que era él, ¿no? Claro, yo me acerqué con ese miedo, digo, no sé quién es la persona que está protagonizando estas pinturas, ¿no? Él me comentó que no era él, pero que sí que lo conocía. Y me estuvo contando un poco la historia de esta persona, que se llama Artur, que es ucraniano, que había abandonado ahora la provincia de Málaga, que él le llamaba Saitán, que es el nombre con que los árabes llaman a Satán, y que su visión del mundo era un tanto particular, ¿no? Él decía que utilizaba todos estos emblemas como una suerte de amuletos para salvar el mundo, que estaba siempre pensando en cosas bastante extrañas. Él decía que estaba un poco loco, ¿no? Pero entonces lo hacía como una especie de efecto exorcismo, no como invocación maligna de sacrificar a alguien, sino como un intento de quizá defendernos del otro, no lo sé. Es lo que no sabemos, porque claro, las personas que están integradas en este tipo de iglesias, en este tipo de asociaciones marginales con respecto al común normal de la sociedad, ellos creen que están haciendo el bien, ellos creen que están haciendo algo totalmente natural.
Sin embargo, nosotros desde fuera lo vemos como algo anómalo, algo extraño, ¿no? Nos decía también este ocupa ruso que la persona que lo hacía se lavaba con ceniza, que nos llevó a una de las habitaciones de una de las casas donde había realizado una serie de rituales, cómo iba marcando en un mapa también diferentes lugares, es decir, todo bastante complicado y que nos hace pensar no en un demente convencional, que esto nos lo dijeron los psicólogos, tampoco en una persona extraída de la realidad y un loco cualquiera, sino, como decía Lamancos, que parece que lo calcó sin conocer estos datos en la interpretación de la escritura, una persona que puede dar esa imagen de persona tranquila, dulce, amable, pero que en realidad luego tiene un aspecto mucho más violento, lo que el psicólogo dijo que es el típico carácter, la típica personalidad de un líder de este tipo de sectas. Está pasando ahora. Yo estoy recordando ahora a mi buen amigo Alberto Cerezuela de Almería, que llegó a remitirnos unas fotografías muy similares, Nacho, pero en lugares de Almería. Ahí lo dejamos. Si alguien tiene más información, por favor, ahí tenemos datos de contacto. Nosotros no acusamos a nadie de nada, simplemente vemos esto y nos sorprende tanto, porque nunca habíamos visto algo similar. Ni siquiera los expertos pueden llegar a un concreto designio de qué puede ser y para qué está hecho todo esto. Luego lo de los animales clavados ahí, las frutas, es un poco siniestro. Y te has traído eso, que en cuanto te lo vas a llevar tú y lo vas a tirar por ahí, pero ¿qué es? Bueno, pues ¿Qué manía tenéis, Gaona y tú, de traeros cosas de los sitios, de verdad? En uno de los sótanos de una de estas 3 casas que pudimos visitar, había numerosos altares, ¿no? Y en uno de ellos había en las tuberías del techo colgado pues este rollo de papiro, podríamos decir, envuelto en una tela y con una serie de inscripciones. Es la primera vez que lo abro y hay un texto en jeroglífico que se nota que está copiado de un texto original, pero se vuelve a mostrar Alguien se ha dado el esfuerzo de copiar algo de un texto original egipcio. Y realmente lo hace, como decía José Manuel Galán, pues con un trazo muy, muy rápido y muy acelerado, ¿no? Y luego tiene otro tipo de textos en francés, y luego la estrella satánica que podemos encontrar en todos los sitios, rodeado de la serpiente, es decir, una serie de símbolos bastante extraños, bastante insólitos. Vaya amalgama, imagino que las autoridades, la policía, no sé si tiene conocimiento de esto o no, tampoco se puede hacer gran cosa, pero ahí lo dejamos, por si a alguien le interesa. Desde luego es un hallazgo de lo más sorprendente de los últimos tiempos, porque no es, repetimos, la madeja de grafiti sin sentido del gamberro, no, es una creación inquietante y un poco sórdida que nos ha dejado realmente impresionados. Por fortuna no había sangre humana, porque era lo que queríamos ver, porque ya sería un paso, y seguiremos muy atentos. Si hay información, si ustedes saben algo, por favor, parece que en la Costa del Sol, infórmennos, porque Nacho continuará la investigación como siempre. Sorprendente el club de amigos que se ha unido de todos los puntos de vista para ofrecer luz. De momento, esto sigue en la tiniebla. Los seguidores de Set. Madre mía. Muy de Stephen King, por cierto, muy de novela de Stephen King. Nacho, como siempre, gracias, compañero. Gracias a ti, buenas noches. Ahora continuamos.